Profesor, buenos días. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, profe. Profesor. Ya. Se escucha, profesor. Muy bien. A ver, una consulta. ¿Quién es Kimi Hanko? ¿Quién es? ¿Aló? ¿Aló? Dígame, por favor, conteste. ¿Aló? Sí, profe. Profesor. ¿Es alumno nuevo? ¿Perdón? No, profesor, ya estaba en la lista, solo que no me Sí, profesor, dejaba. sí estaba en la lista. Está en su Ah, sí. lista de profesor. Profesor, yo. No, Recién sí, ya está sé. Solo ingresando. que recién está, Sí, en Es las clase. clases virtuales, sí, profesor. Ya. Pero sí Un gran estaba favor, desde principios del año. ya, un gran favor, Kimi. Bueno, Kimi ya cambió, ¿no? Creo que le estaba hablando, profesor. Aló, a Francine Thais. Ese es su nombre, ¿no? Por favor, ya, con su nombre siempre ingrese, porque si no, no dejo entrar a cualquiera.
por favor, ¿ya? Porque ya hemos tenido problemas, ustedes saben, alumnos, y yo dejo entrar solamente a los alumnos que los conozco, por favor, ¿ya? Este, a ver, bueno, nuestra clase de ahora es áreas naturales protegidas, las áreas Ya, naturales protegidas. Vamos a hablar sobre este tema. Antes voy a tratar de voy a, ¿cómo le llaman esto? Compartir, ¿ya? ya, profesor. Voy a compartir el tema. Estamos por si acaso en el tema 5 ya. Listo. Ahora sí. ¿Aló? A ver, señora, disculpe, estoy en clases ahorita. Ah, ya, ya. ¿Qué? Ella se va a Cusco. Ah, ya, ya, señora. No hay por qué. Ahí va a estar radicando en Cusco. Uy, ¿y cómo va a ser? O sea, la clase lo va a llevar desde allá. Y dígame, ¿y el próximo año va a venir por acá? Ya, señora. Ya, señora. Ya, señora, ya. Ya, señora. Ya. Ya, señora, no se preocupe. Ya, hasta luego. Que tenga éxitos. Ya, señora. Gracias. Hasta luego. Muy bien. A ver. Entonces, vamos a ver las áreas naturales. En primer lugar, ¿qué son las áreas naturales protegidas? Que se les dice, ¿no? A las áreas naturales. ¿Qué vienen a hacer? Básicamente, acuérdense que las áreas naturales son aquellas que van a cuidar, van a resguardar el, eh, que no se propague tal vez una extinción, ya sea de animales o de plantas, ¿no es cierto? En eso consiste realmente el cuidado de las áreas naturales, porque las áreas naturales, por ejemplo, en Lima es difícil tener áreas naturales, porque en Lima, en primer lugar, ¿cuánto mide? 33.000 kilómetros cuadrados. Y ustedes ven que está lleno la población, ¿no es cierto? Entonces, las áreas naturales, mayormente, claro, hay en otros departamentos, pero en donde más prolifera estas áreas naturales es en Puerto Maldonado. Puerto Maldonado, ahí hay bastantes áreas, ¿no? Naturales. ¿Por qué? Porque es un departamento que tiene una población, se puede decir,
una extensión territorial de 72.000 kilómetros cuadrados. Ahora, esa población, pues evidentemente la población es mínima a comparación de Lima. Creo que con las justas llegará o estará intentando llegar al 1.000.000 de habitantes, o tal vez un poco menos creo. Pero, ¿qué es lo que sucede con qué es lo que sucede con lo demás? El terreno. Terreno es demasiado, ¿no es cierto? Es por eso que hay áreas protegidas. Y entonces, pues, eso justamente nos indica que evitan que los cazadores furtivos, pues, puedan matar a los animales, ¿no? A los animales que realmente ya están en un proceso tal vez de extinción. Hay muchos animales en proceso de extinción. Por ejemplo, el gallito de las rocas, que es netamente peruano, ya está en proceso de extinción, ¿no es cierto? ¿Por qué Inclusive motivo, allá, profesor? ¿aló? ¿Cómo? ¿Por qué motivo se debería esa extinción? Por motivos de, incluso de los cazadores, mayormente de los humanos, porque se ponen a cazar sin importarles qué Ah, aves, qué animales están matando, ¿no? Entonces, justamente por eso estas áreas están protegidas para eso. profesor, y en la tala de árboles, los animalitos, las aves también mueren. Lógico. También cuando hacen la tala de árboles, imagínense, se quedan sin su casa, sin su hábitat prácticamente, ¿no? Eso es Sí. lo que va a motivar estos cazadores furtivos, que también depredadores de los vegetales. Pero eso es lo que sucede. A ver, alumnos, ¿se nota o no se nota? Y se ve la pizarra, profesor. Se nota. Ya. Muy bien, entonces, ustedes saben que en biología no tanto utilizo la pizarra, solamente se explica, pero de todas maneras lo he puesto ahí Más para que que vean nada que las diapositivas. ¿ya? Más lo utilizo yo en física, en química, ahí sí utilizo pizarra. Acá es un tanto para la explicación. A ver, vamos a ver. Además, miren, según lo que nos dice acá, el Perú es un país megadiverso. Es cierto, el Perú Sí, es un país que presenta todos los climas del mundo, todos los climas del mundo. Y además, las estaciones están bien marcadas en nuestro país. Por ejemplo, verano es. Oiga, el otoño se siente el otoño, bastante aire. y El bastante invierno, aire. sí, pues, en septiembre, por ejemplo, que viene la primavera, oye, se siente también calorcito con aire, pero el otoño se siente bastante aire, bastante viento, ¿no es cierto? Sobre todo en este tiempo por ejemplo, abril, mayo, ¿no es cierto? Ahí se siente el Hasta que otoño. empieza la temporada de invierno. Claro, antes de empezar la temporada del invierno, pues. Y además, el Perú presenta muchos microclimas. ¿Por qué microclimas? Por ejemplo, en un determinado lugar debe haber bastante sol, pero en un intermedio no hay, llueve, por ejemplo, debido a la presencia tal vez de los cerros, ¿no es cierto? Porque el nivel, el nivel terrestre de Lima también es un poco abrupto, no solamente es plano, vemos que hay bastantes cerros, ¿no es cierto? No en el centro de la capital, sino en las zonas aledañas. Ahí en los conos podemos observar cerros, muchos cerros. Por ejemplo, en San Juan de Lurigancho vamos a observar bastantes cerros. Sí, profesor. Ya ven, esos son, por ejemplo, por Comas, por ahí también van a encontrar bastantes cerros. Entonces, lo Dentro cual, de... claro, lo cual indica que no es llano el territorio,
el territorio limeño. Ahora, no solamente hay ANP, que es áreas naturales protegidas. Vamos a encontrar otro tipo. Pero vamos a ver acá. En muchos países dice que ha surgido la necesidad de proteger y mantener determinados ecosistemas. Ustedes saben, los ecosistemas conforman ¿cómo se llama? Los seres vivos, los seres abióticos, ¿no es cierto? Conforman el suelo, ¿no? Que es importantísimo para los seres vivos, ¿no? Lo conforman. Entonces, ¿qué es lo que dice? La necesidad de conservar, de mantener, ¿no? De conservar los ecosistemas relativamente intactos. Con este fin se han creado unidades de conservación denominadas áreas naturales protegidas. Estas áreas, por ejemplo, destinadas a la conservación y diversidad biológica y cultural de una determinada área geográfica, incluyendo su flora y fauna. Justamente lo que estamos diciendo, ¿no? Los animales y los vegetales. Acuérdense que la flora constituye los vegetales y la fauna constituye los animales. Entonces, si nosotros decimos las áreas protegidas del Perú pueden clasificarse de acuerdo con quién administra en tres grupos. Miren, decir áreas naturales del Perú quiere decir que estamos prácticamente ahí concentrando a tres grupos. Por ejemplo, las ANP propiamente dichas, las áreas de conservación regionales, ¿no? Y las áreas de conservación privadas. ¿Ya? Son tres tipos de grupos que pertenecen a la ANP. Ahora, la administración evidentemente van a corresponder a diversos. Si, por ejemplo, dice áreas de conservación privadas, evidentemente que son los privados, ¿no? Son personas que han querido hacer de dicha extensión territorial, tal vez una conservación, un área de conservación. En cambio, los otros pertenecen al Estado. Por ejemplo, la ANP, que pertenece al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, que es la SINAMPE, ¿no? Administradas por el gobierno nacionales. Por ejemplo, ¿quién son los gobiernos nacionales? Son los gobiernos regionales, ¿no? De cada departamento. Entonces, de cada región, perdón. Entonces, ¿qué vamos a decir acá la SINAMPE? ¿Qué es SINAMPE? SINAMPE ¿qué les puedo decir? Es la unión se puede decir, han agrupado estas letras, ¿no? Para formar este nombre. Dice que es el conjunto de áreas naturales protegidas en todas sus categorías. En todas sus categorías. En la actualidad forman parte del SINAMPE, Sistema de Áreas Protegidas por el Estado. Son 77 áreas protegidas en el Perú. A nivel país, son 77 las áreas que protege la SINAMPE. Nos dice, el objetivo de esta entidad es la conservación de nuestra representatividad. Y profesor, por ejemplo, ¿cuál sería en el Perú una área protegida? Por ejemplo, en el Perú está un Cerro de Pasco, ¿no? Son grandes extensiones, no chiquito, sino pueden tener inclusive algo, ¿qué les digo? Pueden tener 10 kilómetros cuadrados, 12 kilómetros cuadrados, que corresponde a un área donde viven todos los animales. Ahí concentran pumas, lógicamente, de acuerdo al sitio geográfico, van a vivir esos animales, pues, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos vamos al Cusco, por allá, vamos a encontrar otras áreas naturales protegidas, donde ahí va a estar la llama, la vicuña, ¿no es cierto? Porque son animales que pueden vivir en esa zona. ¿Machu Picchu está protegido? ¿Perdón? ¿Machu Picchu está protegido con los animalitos?
No, Machu Picchu es una zona restringida que está, protegida por particulares. En este caso, los chilenos son los que lo preservan, ¿no? Ah, Los chilenos son los que preservan el Machu Picchu. No corresponde a los peruanos, ¿no? Ellos le dan incluso el fomento, todo a Machu Picchu. Pero Machu Picchu en realidad no es una área natural protegida, no. Eso es, eso, eso ya tienen otra facción, otros nombres. Pero lo que yo me refiero a las áreas protegidas, por ejemplo, yo soy presidente regional. ¿Qué es lo que hago? Oiga, ¿sabes qué? De acá hasta acá quiero que no entren las personas. Perdón, ¿quién es María Paz Cárdenas? ¿Es del salón? ¿Quién me Sí, dice? sí, de salón. sí, profesor, sí es de salón. Ya. Entonces, por ejemplo, dice, ¿cuál es el objetivo de esta entidad de la SIDAMBE? Es la conservación de una muestra representativa de la diversidad biológica mediante la administración eficaz de las ANP, lo que garantiza el aporte de sus beneficios ambientales, económicos, culturales y científicos. Orgánicamente, el SINAMPE se encuentra bajo la jurisdicción del Servicio Nacional de Áreas Verdes Naturales protegidas por el Estado, CERNAM, entidad bajo jurisdicción del Ministerio del Ambiente. Evidentemente, cada uno tiene su organización, ¿no? ¿Y cómo se clasifican? En áreas de uso indirecto, áreas de uso directo. ¿A qué se refiere con eso? Áreas de uso indirecto. Por ejemplo, en ellas permiten la investigación científica, la recreación y el turismo. Ya, pero no quiere decir que puedan generar, ¿qué le digo, no? Para que maten a los animales, ¿no? En estas áreas no se permite la extracción de recursos naturales, así como las modificaciones y transformaciones del ambiente natural. ¿Quiénes son estos? Son los parques nacionales, son los santuarios nacionales, son los santuarios históricos. Por ejemplo, a veces ustedes no han visto acá, miren, donde yo vivo, acá en Pueblo Libre, acá entrando a Pueblo Libre por el Parque La Bandera, hay una zona restringida. ¿Por qué? Porque han encontrado bastantes huacos, ¿no? Y es el de Mateo Salado está, Mateo Salado, donde es una zona grande, grande, donde no se permite el ingreso de personas, eso está cerrado con vallas, pero es una zona grande, grande, bien extensa, que está ahí, eso está prácticamente, debe estar como un área de uso indirecto, ¿ya? Ahora, si nosotros decimos las áreas de uso directo, en ellas se permite el aprovechamiento de extracción de recursos, prioritariamente por las poblaciones locales. Los usos y actividades que se desarrollan deberán ser compatibles con los objetivos del área. Por ejemplo, acá tenemos las reservas nacionales, pero en las reservas nacionales, ¿qué es lo que pasa? Reservas comunales, reservas paisajistas, bosque de protección, cotos de caza, refugios de vida silvestre. A las personas se les permite ingresar, ¿no? Con sus carros, todo, ¿para qué? Para que ellos vayan observando. Son como una especie de museos libres, se puede decir, ¿no? Por ejemplo, la zona de reserva. Ojo, las zonas de reserva se establecen de forma transitoria en aquellas áreas que, reuniendo las condiciones para ser consideradas como la ANP, requieren la realización de estudios complementarios para determinar, entre otras cosas, su extensión y categoría. Las zonas reservadas también forman parte del SINAMPE. O sea, todo esto de acá es parte del SINAMPE. Y ojo, el SINAMPE es el conjunto de áreas naturales protegidas en todas sus categorías, ¿no? Acuérdense que forman 77 áreas protegidas.
Acuérdense de eso. Eh, Justamente, miren, acá vemos, por ejemplo, dentro de estas, se puede decir, zonas de reserva, ¿no? Están los parques nacionales. Profesor, ¿y qué son los parques nacionales? Dice, son áreas extensas, son grandes, donde puedan corretear los animales. Ojo, pero no es tan chiquito como para que se puedan ver y se puedan devorar unos a otros. Acuérdense que tienen que ser grandes. ¿Para qué? Para que no se puedan estar observando generalmente, porque ahí va a haber pumas. El pumas es un león andino, ¿no es cierto? Si lo juntamos con otras especies, pues lo va a devorar. Por eso que tienen que ser extensiones grandes, tiene que ser para que ellos puedan hacer su recorrido sin necesariamente encontrarse con otros seres, los cuales que son más débiles. Ustedes saben que los animales es la ley del más fuerte. Se devoran unos a otros, ¿no es cierto? Son los depredadores, ahí están. Entonces, eso. Ahora, no quiere decir que van a tener demasiados animales tampoco, sino esas zonas son realmente eh, para grupos nada más. Ya cuando hay demasiada población de esos animales, ya comienzan a sacarlo de las áreas para que puedan vivir ¿no? En su libre albedrío. Pero mientras, eso. Y ahora, en estas áreas, sencillamente les dan alimento, no que le dejan, vive a tu suerte, no, les dan alimento a todos los animales, les proveen de sus alimentos para que ellas puedan vivir ahí. Ahora ellos están completamente también, saben, ¿por qué? Porque están controlados, la gente ahí, hay médicos, hay veterinarios sobre todo, ¿no? Los veterinarios son los que van a determinar el el buen servicio sano que puede tener esos animales. Si están bien alimentados, desnutridos, ellos los vacunan. Lógicamente, para hacer eso, tienen que dormirlo, ¿no? A ciertos animales depredadores. Entonces lo duermen y los verifican a ver si están en buen estado de salud, todo. Después de ello, nuevamente lo dejan libre en el área, ¿no es cierto? En el área hasta que cuando ven que hay demasiados van soltando ya a otros animales. Eso es lo que pasa. Y esto también provoca que no haya una extinción de esos animales, de esas plantas, ¿no es cierto? Ahí se siembran ciertos plantíos también. Lógicamente que de acuerdo pues al clima, ¿no? Al clima donde van a poder existir. Acá dice, los parques nacionales son áreas extensas donde existen diversos ambientes únicos y representativos en la diversidad biológica natural del país, que no se encuentran alterados por la acción humana. Generalmente los resguardan por la acción humana. Yo no sé, que agarran y compran sus armas y salen a cazar. Yo no sé qué alegría es, tal vez qué alegría debe ser para esa persona cazar. Yo no sé, de verdad, uno puede entrar al hábitat de los animales y matarlos así nomás, por el sencillo y ya no hecho de que quiere cazar. De verdad, qué absurdo esas situaciones. Dice, en ellos no se pueden desarrollar actividades ganaderas, pastoriles, madereras o mineras, o en general todas aquellas que supongan la explotación de los recursos naturales. Evidentemente no se puede. ¿Por qué? Porque es una área restringida. Es una área restringida por el cuidado por el Estado, el cual va a prohibir pues esos usos y recursos, ¿no? Para desarrollar actividades que no, que no permiten el buen vivir de los animales, ¿no? Miren, acá podemos encontrar diferentes parques nacionales. Por ejemplo, miren, en Cajamarca también hay. Miren, en Cutervo. Cutervo
es una parte de Cajamarca. Tingo María, ¿ya? En Tingo María también hay parques nacionales. El Huascarán en Ancash, el tremendo, ¿no? Se puede decir de los cerros más altos del Perú. Cerros de Amotape, que queda en Tumbes y Piura. Río Abiseo en San Martín. Yanachaga, Chemillén, en Pasco. Son zonas también más frías, ¿no es cierto? De acuerdo, hay diversas zonas de reserva en todo el país, justamente por el clima, porque hay animales que viven en determinado clima. Por ejemplo, el Bahuaja, Sonene, en Madre de Dios y Puno, la Cordillera Azul en San Martín, Loreto, Cayali, Huánuco, el Otishi en Junín y Cusco, Alto Purus, Ucayali, Madre de Dios. Se dan cuenta, miren, todo lo que hay, todo lo que entre los santuarios nacionales. El Perú tiene evidentemente muchas zonas turísticas y los santuarios nacionales evidentemente también. Son áreas de protección intangible. Intangible quiere decir que ni por nada del mundo tienen que entrar ninguna persona, donde se protege el hábitat de una especie o comunidad de flora y fauna, así como formaciones naturales de interés científico y paisajístico y de importancia nacional. Entre ellas nos podemos encontrar el Guayay de Pasco, el Callipuy de la Libertad, las lagunas de Mejía en Arequipa. Tenemos el Ampay en Apurima, los manglares de Tumbes. Oiga, los manglares es un sitio muy bonito. Es una zona donde también, acá miren la foto, son los manglares de Tumbes. En los manglares de Tumbes hay bastantes caimanes, lagartos. Los tabacones de Lambay en Cajamarca, Megantoni en Cusco. Cusco es grande también, es demasiado grande. Esos son los santuarios nacionales, pero los santuarios históricos. Los santuarios históricos son aquellos que han sido creados por el hombre, pero cumplen un aspecto muy importante y turístico, ¿no? A nivel nacional, que es irradiado por todo el mundo, porque el mundo viene a visitarlo, justamente estas zonas turísticas. Y entre estas zonas turísticas, lógicamente, está el Machu Picchu, que es un santuario histórico. No las pampas de Ayacucho, donde se libraron la guerra ¿no? de Ayacucho. Chacamarca, en Junín, Bosque de Pómac, Lambayeque. En realidad son áreas que protegen con carácter intangible, espacios que contienen valores naturales relevantes y constituyen el entorno de nuestro patrimonio monumental y arqueológico del país, o son lugares donde se desarrollaron hechos sobresalientes de la historia nacional. Por eso que le dicen santuarios históricos, ¿no? Por ejemplo, yo no lo veo acá. Debe ser también un santuario histórico, las líneas de Nazca. Debe ser, ¿no? Aunque la gente, yo no sé si son zonas de reserva intangibles, la gente entra con sus camiones, todo lo hacen como si fuera pista. Cuando eso no deben entrar, no deben estar entrando así para que no malogren la estructura, la belleza, y también que en el futuro puedan desglosar un significado de esas líneas, porque todavía no se sabe, es muy cierto, qué representaban esos hechos. Esta es una reserva nacional, estamos hablando de reservas nacionales, ya no de parques nacionales, sino reservas nacionales. Miren, son áreas destinadas a la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible, incluso comercial, de los recursos de flora y fauna silvestre, bajo planes de manejo aprobados y supervisados con excepción de las actividades de aprovechamiento forestal comercial con fines madereros.
Tenemos nosotros las pampas galeras en Ayacucho. Entre ellas tenemos Paracas. Paracas que está lleno de aves, ¿no es cierto? Qué lindo es Paracas, a los que no han ido. Es una zona turística, muy bien. La Chay, yo me acuerdo cuando he ido a las lomas de la Chay, muy bonito sitio. Inclusive en la loma de la Chay están también artes rupestres. Artes rupestres. ¿Qué es un arte rupestre? Es un dibujo dejado tal vez por personas que han vivido en el pasado, o sea, en tiempos remotos han vivido, ¿no es cierto? Y ellos son pues prácticamente que han dejado ilustrados ahí en las paredes, en las rocas, son grabados, ¿no es cierto? Grabados que escenificaron lo que en ese tiempo había. Muchos de ellos escenificaban, por ejemplo, sirenas, dibujaban sirenas. ¿Qué quiere decir? Que entonces había existido las sirenas, existirán. Es un mito, ¿no? No se sabe, pero si lo dibujaban era por algo, porque veían eso. Porque los artes rupestres son las representaciones, son los grabados, son los hechos que han dejado personas del pasado, como quien decirnos que estas cosas que ilustraban existían y por eso que ellos lo representaban así. Ellos, por eso que se denominan artes rupestres. Por ejemplo, tenemos acá, mira, en reserva comunal tenemos, no, pero estamos en esto, ¿no? Titicaca, en reserva nacional, Salinas, Arequipa, ¿ve? Tambopata. Hay bastantes sitios. No solamente, como les dije, ¿no? Es la NP, es bastantes zonas que son cuidadas, resguardadas por el mismo Estado, con la finalidad de que puedan ser unas zonas turísticas que generen muchas divisas para el Estado. Tenemos reservas comunales, mira, reservas comunales, una cosa es reserva nacional, pero otra es reserva comunal, donde incluso hay personas ahí, hay personas. Son áreas destinadas a la conservación de la flora y fauna silvestre en beneficio de las poblaciones rurales vecinas, las cuales realizan un uso tradicional comprobado. El uso y comercialización de recursos se hace bajo planes de manejo, aprobados y supervisados por la autoridad y conducidos por los mismos beneficiarios. Por ejemplo, acá encontramos los Ashaninka, la reserva comunal, que queda entre Junín y Cusco.